Increíble revelación. La sorprendente verdad sobre cuidar a mis nietos este verano. El corazón de doña Elena se agitaba al ver a sus 3 nietos entrar por la puerta, repletos de sueños y un caos de energía que iluminaba la casa. La expectación inicial se transformó rápidamente en un remolino inesperado. Tenía 65 años y había dedicado su vida a la costura, tejiendo hilos de amor y sacrificio para su familia. ¿Cómo era posible que este verano, la misma casa que siempre fue un refugio ahora se sintiera como un campo de batalla? Con sus hijos atrapados en la vorágine laboral, doña Elena se encontraba de pronto en el centro de un dilema moral. Su amor por los niños chocaba con la realidad abrumadora de las cuentas acumuladas en la mesa. Aquella mañana, mientras medía un trozo de tela, el sonido de las risas se volvió un eco distante. Se reía con ellos, pero internamente sentía el peso de una responsabilidad que se volvía cada vez más pesada. Era suficiente su cariño para navegar este mar de preocupaciones. Elena pasaba las noches en vela, su mente recorría pensamientos fragmentados. No puedo más, los necesito felices, ¿seré una abuela digna? La presión se acumulaba, como hilo tenso en una aguja, lista para romperse. Los sueños de sus nietos resonaban en su corazón, el arte danzando de sus palabras, pero el miedo a fallarles también la envolvía, asfixiando sus esperanzas. Estaba atrapada entre el deseo de ser la abuela que admiran y la mujer frágil que sentía que no podía sostener todo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La idea de organizar un espectáculo de talentos para que los niños brillaran la entusiasmó. Pero en cuanto ella lo mencionó, algunas vecinas no pudieron contener las risas, como si el mero hecho de pensar que sus nietos pudieran ser artistas fuera una broma. Las críticas le atravesaban el alma. Doña Elena sentía que cuestionaban no solo a sus nietos, sino a ella misma. ¿Qué pasaba si su amor por ellos no era suficiente para enfrentar al mundo? La noche del espectáculo llegó y el aire se cargó de nerviosismo y expectativa. Doña Elena, con el estómago revuelto, observó a sus nietos prepararse. Ahí estaban, radiantes y llenos de dudas. Pero cuando el telón se levantó, los murmullos de la multitud se convirtieron en susurros despectivos. El brillo de la noche se oscureció y con cada actuación que pasaba, la desilusión la invadía. La ilusión de entrenamiento y esfuerzo se desvanecía bajo el peso del juicio. En ese preciso instante, doña Elena sintió como un torrente de recuerdos la envolvía. Sus propias ambiciones de juventud se manifestaron ante ella, ocultas, olvidadas tras el sacrificio de ser madre y abuela. La voz de su corazón gritaba pidiendo ser escuchada, mientras ella se debatía entre la rabia y el amor. Sentía las dudas de cada mirada que no reconocía a sus nietos y su propia duda se manifestaba como una sombra, preguntándose si alguna vez sería suficiente. ¿Se atrevería a confrontar a quienes habían minimizado a sus pequeños? La tensión era palpable en el aire, y doña Elena hizo un esfuerzo sobrehumano para sostener a su familia y a la vez a sí misma. La percepción del mundo seguía alineada en una oscuridad abrumadora. En ese momento, la pregunta flotaba entre los rostros nerviosos de sus nietos: ¿logrará doña Elena mostrarse tal como es, no solo como abuela, sino como una mujer que nunca dejó de soñar? La historia de su vida estaba a punto de dar un giro, pero el camino hacia su autoaceptación aún era incierto. La tensión en la sala era casi palpable. Doña Elena miró a sus nietos, sus rostros reflejaban la mezcla de ansiedad y esperanza. En ellos veía no solo lo que eran, sino todo lo que habían enfrentado y el sacrificio que ella había hecho por cada uno de ellos. El espejo del alma le mostró un recuerdo, su propia infancia, repleta de actuaciones escolares donde su voz resonaba, llevándola al escenario con sueños profundos y un brillo en los ojos que hoy parecían apagados. Pero ahora sus propios sueños se habían desvanecido, eclipsados por el deber de abuela. Mientras los murmullos de desdén llenaban la sala, una chispa de rabia comenzó a arder y Elena se dio cuenta de que no podía permitir que esos comentarios destruyeran a los que amaba. La rabia empezaba a transformar su miedo en determinación. Había llegado el momento de actuar. No solo por sus nietos, sino por ella misma,
por aquellos sueños que había enterrado bajo las capas de la vida familiar. Iremos al siguiente espectáculo, había declarado con una autoridad que no sentía. Pero las palabras brotaron de su boca como una promesa que se resistía a la nulidad. Esa noche se convenció de que cada uno de ellos merecía la oportunidad de brillar, de ser vistos y escuchados. Pero ella también necesitaba esa misma luz. Sin darse cuenta, la decisión de ir al próximo espectáculo le estaba otorgando un nuevo propósito, un nuevo capítulo en su vida. El primer paso fue preparar a los niños. Se sentaron alrededor de la mesa con las herramientas de costura esparcidas como mapas de su camino hacia adelante. Debía ser más que una abuela, debía ser una mentora, alguien que conocía el camino del arte y la expresión. Con cada puntada que daba, sentía que cosía no solo tela, sino también la confianza que tanto necesitaban sus nietos. Ellos eran su lienzo y ella estaba lista para pintar un nuevo final. Los días pasaron, cada uno más nutritivo que el anterior. Doña Elena empezó a recordar sus antiguas pasiones, las obras teatrales, el canto y la danza. Las risas de sus nietos se mezclaban con sus propios sueños, y mientras pasaban las horas ensayando, cada encuentro parecía encender un fuego olvidado dentro de ella. Los niños se adentraron en el mundo del arte y con ellos, Elena exploró su propia historia. Pero no todo el camino fue fácil. Las críticas de la comunidad seguían resonando en su mente como ecos persistentes. De repente no solo se trataba de presentaciones en un escenario, sino de la necesidad de reflexionar sobre el juicio ajeno y aprender a dejarlo atrás. Ella sabía que si quería que sus nietos sostuvieran la cabeza en alto, debía comenzar a hacerlo ella misma. ¿Cómo podrían sus nietos creer en ellos mismos si ella misma dudaba de su valía? Fue entonces cuando empezó a hacer el siguiente movimiento estratégico: se inscribió en un taller de teatro local. La decisión fue más que un intento de recuperar un pasado perdido, era un paso hacia el crecimiento personal. Mientras trabajaba en sus propios miedos y deseos, Elena sabía que esto también alimentaría la confianza en sus nietos. A medida que se acercaba la fecha del nuevo espectáculo, Elena se dio cuenta de que había más en juego que sus sueños olvidados. Había un desafío personal que la empujaba a redescubrirse. Decidió que su actuación sería un reflejo de todo el amor y la fe que había invertido en sus pequeños. Estaba realmente preparada para mostrar no solo a sus nietos, sino también a la comunidad, su verdadero yo. El momento decisivo se acercaba, y con él, la pregunta que llevaría a un cambio irrevocable en su vida: ¿se atrevería a subir al escenario y revelar su alma? El día del espectáculo se acercaba como un gran amanecer que prometía un cambio radical. Doña Elena despertaba cada mañana con el peso de sus propios sueños empujando sus pensamientos. Se miraba al espejo y reconocía no solo los surcos en su piel, sino también las viejas cicatrices de renuncias pasadas. La rabia que había sentido al inicio se había transformado en una determinación resiliente. Se había propuesto no dejar que esos momentos de duda la aplastaran. El taller de teatro había sido un respiro revitalizante. En él había encontrado una comunidad distinta, donde las palabras de ánimo sonaban como música familiar. La técnica de actuación y el arte de contar historias empezaron a fluir a través de ella como un río que había dormido por demasiado tiempo. Cada sesión era una oportunidad para redescubrir su voz y poner a prueba sus límites. Mientras sus nietos se preparaban para su propia actuación, Elena tomaba cada ensayo como una lección no solo para ellos, sino también para su propia vida. A cada paso aprendido, a cada texto recitado, las dudas que había llevado con ella desde sus años jóvenes comenzaban a desvanecerse. Sin embargo, un dilema se asomaba a los bordes de su conciencia: si todo lo que había aprendido y practicado podía ser suficiente para cumplir la expectativa que había creado. La noche anterior al espectáculo, mientras sus nietos dormían, ella no podía dejar de repasar los pasos y sus líneas. En el silencio de la casa, el eco de las voces de los críticos del pasado comenzaba a aterrorizarlos nuevamente. En esos momentos la duda se transformó en un monólogo interno, y se preguntó si los esfuerzos que había puesto en prepararse serían lo suficientemente buenos. ¿Podrían sus miedos ser más poderosos que sus ganas de brillar? Reflexionó sobre cómo por tanto tiempo había estado visitando la penumbra de sus propios sueños, y se sintió atada a un pasado que ya no le pertenecía. Sin embargo, una chispa de intuición surgió en su interior. Recordó que los sueños no se cumplen en la noche, sino a través del trabajo constante, la dedicación y el coraje de arriesgarse. Se propuso enfrentar aquellas temidas primeras filas y los ojos que tanto le horrorizaban. Esa era la oportunidad para transformar su vida,
para enseñar a sus nietos que podían aprender a enfrentarse a sus propios miedos, y que ella, como abuela, también debía demostrar que los sueños no tienen fecha de caducidad. Al llegar el día del espectáculo, el bullicio y el nerviosismo invadieron el teatro. Doña Elena se sentaba en la primera fila, sintiendo como su corazón latía en sincronía con los nervios de sus nietos. Cuando el telón finalmente se alzó, los niños se hicieron visibles, y fue allí cuando su propia interpretación se hizo eco de una vida que había reprimido. Pero lo más sorprendente de todo fue que en el fragor de la actuación, se sintió revitalizada. La energía de los aplausos resonaba no solo en el aire, sino también dentro de ella. Tan pronto como el espectáculo terminó y las luces se atenuaron, una revelación la golpeó. Había un poder en atreverse a ser vista, en mostrar las vulnerabilidades para finalmente liberarse de la prisión del miedo. Pero de repente una voz familiar interrumpió sus pensamientos, trayendo consigo la posibilidad de un nuevo reto. «Eres increíble, abuela. Ahora, ¿te atreverías a protagonizar la obra del próximo año?» La mirada de sus nietos brillaba con admiración, pero con esa admiración venía un horizonte aún desconocido. El ciclo estaba por comenzar nuevamente y Elena se encontró ante una cuestión decisiva. ¿Podía sostener este nuevo camino de autodescubrimiento y empoderamiento? ¿Se atrevería a dar el siguiente paso hacia una vida que siempre había soñado? Doña Elena se despertó al amanecer siguiente con el eco de los aplausos aún resonando en su mente. La actuación había sido un punto de inflexión, la clave que abría la puerta a un futuro que antes le parecía inalcanzable. Sin embargo, mientras se preparaba para el día, las inseguridades comenzaron a asomarse nuevamente como sombras en un día brillante. Estaba realmente lista para dar ese salto, para ser el centro de atención en la obra del próximo año. Esa mañana decidió salir a caminar, como una forma de despejar su mente. El aire fresco la envolvió y con cada paso, la incertidumbre y la esperanza comenzaron a entrelazarse. Se planteó cómo podría dirigir su energía hacia esta nueva meta sin caer en la trampa de sus viejos miedos. Era innegable que había aprendido a valorar su pasión por el teatro, pero que implicaría asumir una responsabilidad aún mayor. La comodidad de ser espectadora estaba a punto de desvanecerse frente al desafío de ser protagonista. La idea de ser vista, de una transformación personal profunda, la intrigaba. Sin embargo, la pregunta persistía dentro de ella: ¿podría sostener a su familia mientras se embarcaba en este camino ella misma? Su instinto protector, arraigado en años de sacrificio, le exigía evaluar de nuevo su autoprioridad. Había gestos cotidianos en los que constantemente se perdía, como ayudar a sus nietos con la tarea escolar o preparar sus comidas favoritas, que parecían ser su verdadera vocación. Al regresar a casa, su mente estaba repleta de dilemas. Reflexionó sobre la importancia de encontrar un equilibrio. Las responsabilidades familiares y el crecimiento personal no tenían que ser mutuamente excluyentes, pensó. Podía intercalar su propio viaje de autodescubrimiento mientras seguía proporcionando el apoyo que sus nietos necesitaban. Sin embargo, también era cierto que asumir este nuevo reto requeriría tiempo y compromiso, lo que la llevaría a replantearse sus prioridades. Ese mismo día, durante la comida, se atrevió a compartir su inquietud con sus nietos. La mirada de admiración en sus ojos, mezclada con un rayo de preocupación cuando mencionó la posibilidad de estar en el escenario, le dio un nuevo impulso. Las historias no son solo para ser escuchadas, sino para ser vividas, les dijo, mientras su corazón palpitaba con una mezcla de valentía y vulnerabilidad. Las palabras parecían resonar mucho más allá de la simple conversación. Sentía que su propia decisión empezaba a moldear el mundo que la rodeaba. Notó cómo las sonrisas de sus nietos se ampliaban y les iluminaba la cara. Era una señal de que efectivamente el acto de ser vista no les era ajeno. Ellos también estaban aprendiendo a creerse capaces de brillar. La emoción de esa conversación se transformó en un plan. Comenzó a escribir en un cuaderno las ideas que fluyeron en su mente, como historias que necesitaban salir. Con cada palabra escrita, las dudas que la perseguían empezaron a disiparse. Se dio cuenta de que la acción en sí misma, el simple acto de plasmar sus pensamientos en papel, era un paso hacia la manifestación de sus sueños, pero justo cuando sus objetivos se comenzaban a trasladar a la realidad, la llegada de un nuevo desafío la detuvo en seco. Al revisar un listado de obras que querían hacer en el taller, Elena se encontró con una que le llamaba poderosamente la atención, una historia que resonaba con su propia vida, pero que implicaba un personaje que reflejaba muchas de sus luchas internas. Podría enfrentarse a esas emociones y llevarlas al escenario, expuestas para que otros las juzgaran. Esa sería su prueba más difícil hasta ahora.
la inquietante pregunta continuaba sonando en su mente: ¿sería capaz de sumergirse en su propia autenticidad, aquí y ahora, y enfrentar la vulnerabilidad de una historia tan personal? La conversación con sus nietos había desatado en ella un espíritu renovado, pero también destapó viejas heridas que hasta ahora había ocultado. Estaba en un punto crucial, donde cada elección definía no solo su futuro, sino el legado que dejaría. Era momento de decidir: ¿tomaría el riesgo de revelarse completamente o se quedaría en el umbral, temerosa de la luz que la esperaba más allá? La decisión estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Elena pasó el resto de la tarde en una especie de trance. La posibilidad de interpretar un papel tan íntimo la llenaba de entusiasmo y terror a partes iguales. A lo largo de su vida, había estado inclinado a ocultar sus sentimientos, pero ahora, esa misma vulnerabilidad parecía ser la clave para su crecimiento personal. Cada recuerdo olvidado, cada lágrima no llorada, exigían ser reconocidos y transformados en arte. La idea de mantener su identidad familiar y personal se tornaba cada vez más complicada. Recordó un día en particular, cuando su nuera trabajaba hasta tarde y la había llamado para que cuidara a los niños. Esa tarde, entre juegos y risas, había costado más que nunca mantener la alegría. Los gritos y las travesuras de los pequeños la habían hecho sentir agotada, casi incapaz de afrontar el mundo. Al pensar en ello, se dio cuenta de que esos momentos no eran solo demandas, también eran oportunidades para aprender. Sin embargo, dentro de su mente la presión era inminente. La obra que había decidido explorar evocaba riesgos emocionales que nunca había contemplado. Había podido demostrar su amor y dedicación a sus nietos mientras todavía se encontraba en un viaje de descubrimiento personal. Se preguntaba si era un lujo que podía permitirse, o una necesidad que debía perseguir sin importar las consecuencias. Esa misma noche, se sentó frente a su escritorio, el cuaderno abierto, una pluma en la mano, pero el papel permanecía casi en blanco. La idea de retomar su historia en forma de guión parecía monumental. Sintió que la hoja en blanco era el símbolo de sus anhelos y temores. Justo entonces un pensamiento la asaltó: quizás había llegado el momento de nombrar sus luchas en voz alta, de dejar que el dolor se transformara en creatividad. Era una forma de cerrar ciclos que, de otro modo, seguirían lacerándola. Al día siguiente, se programó una cita con su grupo de teatro. Había una sensación de urgencia que había surgido en su interior, necesitaba compartir sus inquietudes. Mientras la sala se llenaba, Elena tomó aliento y se sentó en la primera fila. Cuando se abrió la conversación, su voz tembló, experimentó un cosquilleo en el estómago al confesar su interés por el papel que resonaba con su vida. Sus compañeros, en la mayoría jóvenes, se mostraron entusiastas, lo que canceló la sombra e incertidumbre que la acosaban. Un joven que interpretaba a un personaje similar la miró y le dijo que su historia realmente podría ayudar a otros a sentir que no estaban solos. Esas palabras resonaron en su corazón como un eco, llenándola de una extraña combinación de aliento y miedo. Si los demás podían abrir sus corazones en el escenario, ¿por qué ella no podría hacer lo mismo? Sin embargo, la conversación pronto dio un giro. Uno de los actores, conocido por su sarcasmo, cuestionó su decisión de intentar abarcar tanto. ¿Estás dispuesta a poner en la balanza tu papel de abuela y el de actriz? Esas palabras la golpearon y revelaron por sí solas el dilema que había tratado de evitar. No podía ignorar que, independientemente de sus aspiraciones, el tiempo dedicado a su familia nunca podrá ser reemplazado. Al regresar a casa, tomó la decisión de cerrar los ojos y visualizarse en el escenario, frente a una audiencia expectante. Y entonces un nuevo dilema se presentó: ¿realmente puedo ser ambas cosas a la vez, cazadora de sueños y guardiana de su hogar? Elena se vio atrapada nuevamente entre dos mundos. Mientras reflexionaba, se preguntó si sería posible utilizar su trayectoria para facilitar que su familia comprendiera su viaje, o si todo acababa siendo una ilusión que ella misma construía para justificar sus deseos. El corazón le latía con fuerza ante la realidad: la actuación podría ser su voz, su verdad, pero también podía abrir viejas heridas que habían estado cerradas. En esa confrontación, se sintió más viva que nunca. La lucha por equilibrar su presentación pública con su identidad privada se había convertido en una encrucijada. Era el momento de dirigirse a esas emociones reprimidas, pese a que la idea de contar su historia tan íntimamente la llenaba de ansiedad. Fue en ese instante que una nueva pregunta surgió en su mente, más apremiante que las anteriores: ¿podré realmente liberarme de las cadenas del pasado para brillar en el escenario? Y justo en ese punto, la pregunta latente resonó: ¿sería capaz de dejar atrás las expectativas que otros tenían de ella y abrazar su verdad?
La respuesta la empujaría hacia un nuevo capítulo de su vida, donde la luz y la sombra tendrían que coexistir en perfecta armonía. Elena despertó el siguiente día con una sensación extraña. Parecía que el aire en su habitación tenía un peso diferente, como si las paredes mismas estuvieran recordándole sus deseos reprimidos. Se levantó de la cama sabiendo que las decisiones que tomaría hoy no solo afectarían su vida, sino la de su familia. Mientras preparaba el desayuno, su mente divagaba entre los recuerdos de aquellos días en que recibía a sus nietos con los brazos abiertos. Pero esa nostalgia se entremezclaba con la negativa sensación de que había algo más que debía explorar. Decidió que era hora de dar un paso audaz, convertiría su historia en un guión, un reflejo fidedigno de sus luchas y anhelos. Este proceso no sería solo un proyecto artístico, sino una forma de liberarse de las cadenas emocionales que la mantenían anclada. Tras dejar a los pequeños en la escuela, se sentó en el café del parque cercano, con su cuaderno y una taza de café humeante que parecía estar tan nervioso como ella. Las palabras fluyeron con una mezcla de fervor y miedo. Cada oración se construía sobre los ecos de su voz interior, que ahora reclamaba su derecho a ser escuchada. Transformaría sus experiencias en personajes, cada uno con sus matices, de modo que sus luchas pudieran resonar en el público y, de alguna forma, reconciliarse en su propia vida. Sin embargo, entre los trazos de su pluma, la duda regresó, esta vez como un ladrón que buscaba robar su energía. ¿Cómo puedo compartir mi vulnerabilidad cuando el miedo a ser juzgada por mi familia me paraliza?, se preguntó. Pero en lugar de ceder a esa preocupación, se obligó a hacer frente a su verdad. Cada palabra escrita era un acto de defensa hacia su identidad como artista, una línea que no pretendía cruzar, sino establecer. Ese mismo día, decidió que debía compartir su progreso con su grupo de teatro. No solo porque necesitaba su apoyo, sino para ver si sus amigos podrían ofrecerle perspectivas que la ayudarían a enfrentar su dilema. Al llegar a la reunión, su corazón latía como un tambor en mí. Después de la lectura de los guiones, aprovechó su momento y con voz temblorosa pero decidida, expuso su visión, una obra sobre el amor, la pérdida y el sacrificio que todos hacen al abrazar sus sueños. La reacción de sus compañeros la sorprendió. En vez de los esbozos de sarcasmo que había temido, los actores jóvenes la apoyaron entusiastamente. Pero entre los aplausos también comenzaron a surgir comentarios que la hicieron reflexionar aún más. Uno de los más jóvenes, lleno de energía y ambición, le dijo: si esto va a ser real, tienes que ser honesta contigo misma y con tu familia. La verdad de esas palabras la golpeó, obligándola a confrontar no solo su deseo de crear, sino lo que significaba compartir su viaje con aquellos a quienes amaba. Al salir, sintió como la urgencia de su proyecto había aumentado. La luz del sol atravesaba las hojas de los árboles, y por primera vez en semanas, Elena sonrió al instante. El cielo parecía un lienzo en blanco en el que podría plasmar su historia, pero mientras reflexionaba sobre cómo presentar su obra a su familia, un nuevo dilema la asaltó. De hecho, ¿sería capaz de hacerles ver lo hermosa y necesaria que es la creatividad en su vida, o únicamente quedarían atrapados en su imagen de abuela? Su mente giraba en círculos y su corazón palpitaba con una mezcla de ansiedad y anticipación. A medida que se acercaba la decisión de compartir su historia, la pregunta se asentó inconfundible en su pecho: ¿sería capaz de mostrar también a sus nietos que perseguir sus sueños es un camino legítimo y valioso, incluso cuando se enfrenta a la posibilidad del rechazo? La respuesta a esta pregunta la llevaría hacia una confrontación crucial en su vida, una que podría definir no solo su carrera, sino también el tipo de abuela que desea ser. Mientras Elena contemplaba el siguiente paso, sintió que el peso de su historia comenzaba a liberar el nudo en su pecho, sus emociones maduras y su búsqueda del equilibrio. Entre la abuela y la artista comenzaban a despejar el horizonte. Sin embargo, la certeza de que el camino hacia su verdad sería espinoso la mantenía alerta. La decisión final estaba a la vuelta de la esquina. ¿Sería capaz de abrir su corazón y dejar que el arte se convirtiera en un puente hacia su familia? Elena se sentó en su sofá con el cuaderno abierto sobre sus piernas, el lápiz apenas sutilmente en contacto con el papel. La tarde se deslizaba suavemente hacia el ocaso, y los colores cálidos del sol se filtraban a través de la ventana, como si el día mismo le ofreciera una última oportunidad para reflexionar. Su mente era un torbellino de pensamientos, cada uno enfrentándose entre sí, sus deseos artísticos, el amor por su familia, la presión a conformarse. Mientras intentaba concentrarse en su nueva obra, se dio cuenta de que cada palabra que no escribía se convertía en un eco de su inseguridad. Había decidido hacer de su historia un guión por la necesidad de sanación, pero ahora se preguntaba si su creatividad podría ser comprendida por aquellos que más quería.
¿Podrían sus nietos ver la valentía detrás de su deseo de crear, o solo se enfocarían en el miedo de perder su imagen de abuela generosa y sacrificial? Esa noche, en lugar de buscar refugio en la rutina habitual, decidió tomar una decisión radical: invitar a sus nietos a participar en la creación de su obra. En su mente, la idea de reunirlos en torno al arte y explorar lo que significaba para cada uno de ellos se perfilaba como un experimento liberador y transformador. Era posible que al involucrarlos en su proceso creativo, también podría mostrarles la belleza de perseguir sueños, quizás les ayudaría a encontrar sus propias pasiones. Al día siguiente, fue a la escuela con una combinación de entusiasmo y nerviosismo. Cuando vio a sus nietos al salir, su corazón dio un vuelco. «Tengo una idea», les dijo, intentando sonar más segura de lo que se sentía. Ellos le miraron con curiosidad, como si resplandeciera un nuevo mundo ante ellos. «¿Qué les parecería crear una obra juntos, contar nuestras historias y personajes?», sugirió con una sonrisa. La expresión en sus rostros fue de sorpresa y luego de emoción. Era tan gratificante ver la chispa de interés en ellos, como si, en ese momento, el arte y la familia se unieran en una danza creativa. Sin embargo, no todo era un paisaje perfecto. En el fondo, una inquietud la acechaba. La idea de que sus nietos pudieran expresar libremente sus miedos y sueños era maravillosa, pero ¿acaso esas emociones no abrirían la puerta a vulnerabilidades que ella misma aún no había hecho frente? La primera reunión se llevó a cabo en la mesa del comedor, donde se sentaron con papel, lápices y un sinfín de ideas. Cada uno de ellos trajo su propio universo, sus propias luchas y anhelos, y Elena se dejó llevar. Se convirtió en una escuchadora y guía, observando cómo sus nietos desnudaban sus emociones a través de la creación. Su risa se mezclaba con lágrimas silenciosas al escuchar los relatos de su vida, sus frustraciones y anhelos. Se sentía orgullosa de su valentía, mientras las paredes del miedo a ser juzgada se caían lentamente. Sin embargo, esa mezcla de emociones también despierta viejos recuerdos de sus propias luchas, haciéndola cuestionar su papel como mentora. Era un reto para ella lidiar con sus propios miedos mientras apoyaba a su familia. Ante la incertidumbre de si estaba lo suficientemente preparada para guiar a sus nietos y al mismo tiempo abrirse a ellos, se dio cuenta de que esa responsabilidad podía llevarla no solo hacia la conexión, sino hacia un nuevo abismo personal. Mientras las ideas comenzaban a fluir, su corazón latía con más intensidad. La línea entre la abuela y la artista se volvía más difusa, pero también más prometedora. El camino triunfante hacia la creación estaba frente a ellos, esperando ser recorrido. Lo que no sabía era si, al final, ese camino se convertiría en un puente hacia una nueva visión familiar o si se dibujarían nuevas heridas en el proceso. Con la incertidumbre a su lado, Elena cerró los ojos, sintiendo que sus decisiones estaban marcando no solo su futuro, sino el de cada uno de sus nietos. La posibilidad de que la creatividad los uniera era emocionante, pero la naturaleza de ese viaje seguía siendo un misterio. Antes de cerrar el cuaderno por esa noche, leyó cada palabra escrita, cada fragmento que se convertiría en su historia. Una pregunta persistente la atormentaba: al final del proceso, ¿saldrían más fuertes juntos, o dejarían sus palabras una huella permanente en sus corazones? El próximo encuentro estaba programado, pero la verdadera pregunta latente era: ¿qué revelaciones inesperadas surgirían de esta experiencia compartida y cómo cambiarían la dinámica familiar para siempre? Elena despertó con un destello de motivación que nunca había sentido antes. La noche anterior había sido pivotal. La idea de que su proceso creativo no solo la beneficiaría a ella, sino también a sus nietos, encendió una chispa en su interior. Estaba decidida a explorar la conexión entre la vulnerabilidad y la creación artística que podía fortalecer no solo su vínculo, sino también el sentido de pertenencia de cada uno. Cuando la mañana pintó el cielo en tonos suaves, Elena se preparó mentalmente para la próxima reunión. Sintiéndose un poco nerviosa, se preguntaba si había hecho lo correcto al permitir que sus nietos se adentraran en un territorio tan emocional. La responsabilidad que sentía ahora era monumental. Su arte podía ser una vía para sanar, pero también podría derribar barreras que nunca había tenido la intención de explorar. Al llegar el momento de la reunión, las risas y el bullicio de sus nietos llenaron la casa, dándole una calidez que siempre había deseado. Con una sonrisa cálida, les pidió que compartieran lo que habían escrito. Sus corazones latían al unísono, mientras cada uno exponía sus historias con candidez. Lo que comenzó como un ejercicio de creación se transformó lentamente en un ritual de confesiones. Un nieto habló de su miedo al fracaso escolar, mientras que otro relataba la tristeza de haber perdido un amigo.
Cada palabra resonaba en el aire, tambaleándose entre la risa y las lágrimas. Elena se sintió atrapada entre la ternura de sus relatos y la incertidumbre que cada confesión traía consigo. Aunque estos momentos la llenaban de vulnerabilidad, al mismo tiempo le mostraban el poder que la expresión artística poseía. Decidió aprovechar esta apertura, y sugirió que cada uno transformara su historia en un personaje, un relato que luego se conectaría con los demás. Así sus vivencias personales se amalgamarían en una única obra colectiva. La idea de crear algo conjunto encajaba perfectamente con su visión de unidad familiar. Mientras los relatos se iban hilvanando, la atmósfera se tornó densa. Elena no pudo evitar sentir que su propia historia también comenzaba a tomar forma en el aire. A medida que sus nietos compartían sus temores y sueños, algo dentro de ella se removía. ¿Qué había hecho ella con sus propios sueños? ¿Cuántas veces había dejado su arte en segundo plano para priorizar otras cosas? Esa pregunta la atravesó como un rayo. Al observarlas, supo que sus propias inseguridades estaban tomando la forma de sus nietos, manifestándose como historias llenas de lucha y deseo por ser vistos. La presión de ser madre y abuela la había mantenido atrapada en un rol que parecía incompatible con su deseo creativo. Pero ahora el deseo de mostrarles que la búsqueda de la autoexpresión era un camino poderoso la empujaba a confrontar sus limitaciones. Finalmente, cuando cada uno terminó de compartir, Elena habló, no de manera solemne, sino con la autenticidad que había estado reprimiendo. Reveló su propia lucha interna, sus frustraciones y, sobre todo, su miedo a ser juzgada. A medida que sus nietos la escuchaban, notó en sus ojos una mezcla de reconocimiento y complicidad. Por primera vez, la brecha entre la figura de la abuela y la del artista comenzó a cerrarse. Elena sintió que había abierto una compuerta no solo para sus propios miedos, sino para que sus nietos se sintieran libres de hacer lo mismo. La hora del encuentro terminó, pero la presión en su pecho no había desaparecido. Había comenzado a comprender su propio camino a través de las historias compartidas. Sin embargo, mientras se preparaban para salir, un nieto dijo algo que la dejó helada. ¿Y si al final nuestra historia no les gusta a todos? La pregunta flotó en el aire, seguida del silencio. Ese era el eco de su propio temor, el temor que había tenido desde el comienzo de este proyecto. La duda se unió a la atmósfera, oscureciendo la luz que había brillado durante la reunión. La próxima reunión se tornaba más crucial. La dinámica familiar estaba cambiando, pero las percepciones externas aún podían amenazar lo que estaban construyendo. ¿Cómo podrían proteger su creación y al mismo tiempo abordar sus propios miedos? Elena, contemplando el cuaderno abierto frente a ella, sabía que lo que vendría a continuación sería aún más desafiante. De alguna manera, la fuerza de su expresión creativa se convertiría en un arma de doble filo. Y ante esa revelación desconcertante, la pregunta dejaba la mente inquieta: ¿podría enfrentar las críticas y al mismo tiempo mostrar a sus nietos el poder de la autenticidad? Elena se sentó en el sofá, mirando el cuaderno lleno de notas y dibujos que sus nietos habían dejado esparcidos sobre la mesa. La incertidumbre la envolvía como una nube densa. Necesitaba respuestas, no solo para ellos, sino también para sí misma. Había llegado a un punto donde su vulnerabilidad ya no se conformaba con ser una sombra en un rincón. Tenía que hilar su propia historia, conectar sus anhelos y temores con los de sus nietos, y eso implicaba una revalorización de su propia vida. Antes de la próxima reunión, se comprometió a trabajar en su propio relato. Era un ejercicio intimidante y al sentarse a escribir, el paralizador miedo al rechazo asomó como un espectro. Era tan sencillo desecharlo, dejar el cuaderno a un lado y ignorar sus propias inquietudes. Pero había un fuego interno que no podía apagar. Tenía que ser valiente no solo por sí misma, sino por los pequeños a los que había alentado a compartir sus historias. Su papel de guía exigía una honesta exhibición. Los días pasaron y cada noche se le presentaba la oportunidad de dejar que su historia fluyera. Se encontraba en una batalla constante con sus pensamientos, cuestionando cada palabra que surgía en la página. Cada insistente eco de una voz crítica que no se atrevía a hablar en voz alta. ¿Qué si no les gusta lo que escribo? ¿Y si ven mis debilidades? Era una lucha desgastante pero a la vez liberadora. Comenzó a recopilar fragmentos de su propia existencia, como si cada palabra fuera un ladrillo en la construcción de un puente hacia su autenticidad. Finalmente, decidió escribir no solo sobre sus temores, sino también sobre los instantes de felicidad que había experimentado a lo largo de su vida. Recordó su primer amor, los colores vibrantes de su juventud, y la alegría de crear.
Con cada palabra escrita, una parte de ella empezaba a romper las ataduras que la habían mantenido cautiva. Estaba transformando su dolor en arte, convirtiendo sus recuerdos en piezas de una narrativa más grande. Al acercarse la siguiente reunión, la emoción y el miedo convergieron en un torbellino en su estómago. Esta vez no sería solo una espectadora, sino una participante activa y transparente. La idea de mostrar su historia, con sus tropiezos y victorias, la llenó de una mezcla de orgullo y ansiedad. Cada paso hacia el encuentro era una forma de despojarse de la imagen que había mantenido por años, la abuela ideal, la madre responsable, la artista que había permitido que su talento se marchitara. El día del encuentro fue un río de emociones. La casa rebosaba de risas, pero Elena se encontraba en un espacio de reflexión. Mientras sus nietos compartían sus relatos, les pudo transmitir no solo la esencia de su ser, sino también un ejemplo palpable de valentía. Hacía tiempo que no se sentía tan viva, estaba empezando a girar la palanca de su propio destino. Cuando llegó su turno, respiró profundamente y comenzó a hablar. Sus palabras resonaron en el aire. Lo que había comenzado como un temor a ser juzgada se transformó en un acto de liberación. Mientras narraba sus experiencias, el ambiente cambió. Un nuevo lazo de comprensión y conexión estaba formándose, visible en las miradas atentas de sus nietos. Elena no solo narraba su historia, sino que les ofrecía un espejo donde podían reflejarse, darse cuenta de que su propia vulnerabilidad se encontraba en todos ellos. Al finalizar, sintió un alivio indescriptible, pero la sensación de inseguridad todavía persistía en su interior. La noche anterior había sido un comienzo, pero no el final. Había abierto un espacio de diálogo entre generaciones, y aunque la conexión se volvió más fuerte, el temor al rechazo seguía acechando. Quedaba aún un desafío mayor. Necesitaría encontrar el valor necesario para enfrentar las opiniones externas que ya se vislumbraban. Elena levantó la vista hacia sus nietos, cuyas sonrisas brillaban con amor y orgullo. Estaba invadida por una sensación de que algo fundamental había cambiado. Pero al mismo tiempo, la noción de que la verdadera prueba estaba aún por venir se instaló en su mente. Su historia estaba expuesta, pero ¿podrían ellos también soportar las dificultades del mundo exterior? Un nuevo dilema la invadió. ¿Podrían una abuela y sus nietos permanecer unida frente a la dura mirada de la crítica? ¿La conexión que habían forjado sería suficiente para enfrentar lo que se avecinaba? La incertidumbre se convirtió en el nuevo eco de su viaje. El día amaneció radiante, como si el sol mismo celebrara el nuevo capítulo que doña Elena estaba a punto de escribir en su vida. Había pasado semanas enfrentando a sus sombras, tanto las propias como las de sus nietos, y había logrado convertir el miedo en coraje. En lugar de permitir que las críticas la aplastaran, había elegido abrazar su autenticidad, un camino lleno de exposiciones emocionales que la había llevado hasta aquí. Elena sintió que había llegado a un punto de inflexión. La actuación de su grupo no solo rescató parte de su historia, sino que también resonó con sus nietos, quienes la miraban con admiración y una nueva luz en sus ojos. La complicidad que habían creado se sentía palpable. Ya no eran solo abuela y nietos, eran cómplices en la búsqueda de sus sueños, un asunto de familia que trasciende el tiempo y las expectativas ajenas. La tarde del gran espectáculo se convirtió en un acto de autoconfianza. Mientras los últimos ensayos llegaban a su fin, doña Elena sintió que cada aplauso resonaba en su interior, cada mirada atenta le confirmaba que había tomado la decisión correcta. En lugar de sus temores, ahora había abrazado la euforia de ser vista, de brillar no solo para sus nietos, sino también para su propia alma sedienta de reconocimiento. El telón se levantó, y cada percepción de inseguridad se disolvió en el aire fresco del auditorio. Elena se sintió viva, la energía del público como un abrigo de calor. Con una voz firme y decidida, presentó la obra colectiva que habían creado. Narró no solo su viaje, sino el de cada uno de sus nietos, tejido en un tapiz de sueños, frustraciones y elocuentes anhelos. Sus historias resonaron en el aire, empoderando a todos los protagonistas sobre el escenario. Cada escena actuada no solo era una representación, era una declaración de intenciones. Al finalizar la obra, el silencio se rompió en un mar de aplausos. Las lágrimas de satisfacción brotaban de sus ojos, no solo por el éxito de la actuación, sino por la transformación que había vivido. Se dio cuenta de que no había estado sola en su lucha por el reconocimiento y la identidad. Sus nietos habían caminado a su lado,
y juntos habían construido un futuro de fortaleza. El reconocimiento externo llegó cuando, al terminar la presentación, un crítico local se acercó para felicitarla. Han traído frescura y autenticidad a este escenario. Sus historias son un poderoso recordatorio de que nunca es tarde para soñar. Esas palabras sentaron las bases de un nuevo síntoma de solidez. Elena comprendió que el valor que había infundido en su actuación resonaba más allá de la crítica, era un homenaje a su legado como madre y abuela, y un faro de esperanza para los cada vez más jóvenes. Los meses siguieron, y Elena, convertida en un símbolo de fortaleza y vulnerabilidad, decidió dar un paso más. Se inscribió en un taller de dramaturgia, esta vez no solo como abuela, sino como artista, con un deseo ferviente de explorar su voz y compartir su historia. La mentalidad de mentora que había adoptado la había impulsado hacia un camino de autorrealización que jamás imaginó. Los años pasaron, las obras se escenificaron, y la comunidad la reconoció. Doña Elena logró no solo conservar su identidad dentro de su círculo familiar, sino también solidificar su lugar en la comunidad como artista. Con sus nietos siempre a su lado apoyando cada nuevo proyecto, se dieron cuenta de que eran un equipo formidable. La confianza que había imperado en la casa ahora reflejaba un legado de creatividad que, en lugar de dividir, unía a la familia. Elena se dio cuenta de que había logrado mucho más de lo que alguna vez soñó. Con su valentía y determinación, había dado un paso decisivo hacia su realización personal. Curiosamente, su historia se había convertido en un catalizador para la autoestima de sus nietos. Juntos descubrieron que ser auténticos es la verdadera esencia del éxito. Aquella mañana, al mirarse al espejo, doña Elena no solo vio a la abuela que había sido, vio a la artista vibrante y llena de vida que había emergido. La paz que sentía no era solo un logro personal, sino un triunfo familiar. Al alzar las miradas hacia el futuro, sabía que juntos seguirían brillando. No esperen ni un segundo más para suscribirse a nuestro canal. Este es el momento de mostrar su apoyo más que nunca. Dejen su me gusta ahora para impulsar nuestra comunidad. Queremos escuchar sus reacciones y teorías sobre el desenlace de Elena. Comenten y por favor compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta poderosa conclusión. Gracias por ser parte de esta historia de superación personal.